Siempre me doy cuenta cuando algo no llega. El correo llegó a las 9:12 de la mañana, justo después de que terminé de revisar unos contratos de clientes. En el asunto decía, mira quién brilla gala del Centro Médico Rhodes y debajo tu familia se veía espectacular. El nombre de Opal Green parpadeaba suavemente en la esquina. No hablábamos desde hacía 4 años. Abrí el mensaje sin pensarlo. Había un solo enlace que llevaba a un álbum público con marca de agua de un fotógrafo local de eventos. Di clic. La primera imagen fue suficiente. Natalie estaba en el centro de una mesa redonda rodeada de rosas blancas y copas de cristal llenas de algo rosa y espumoso. Encima de ella, un letrero metálico decía «Homenaje a la doctora Natalie Whittaker. Nuestro legado, nuestra luz». Mamá llevaba ese vestido azul marino que reserva para ocasiones importantes. Papá se mantenía erguido con la mano izquierda detrás de la espalda, como cuando daba conferencias. Incluso Matthew lucía presentable. Y a la derecha de Natalie estaba Rebecca Snow, mi clienta, mi socia de referencia, mi supuesta igual profesional, alzando una copa como si hubiera conocido a Natalie de toda la vida. Había 27 fotos. En ninguna aparezco yo. No me recortaron. Simplemente nunca estuve ahí. No hubo invitación, no hubo mensaje familiar. Ni siquiera uno de esos recordatorios pasivo-agresivos de mamá sobre llegar puntual por una vez. Abrí el portal del registro catastral del condado por costumbre. La casa de la calle Clover estuvo a mi nombre alguna vez después de que resolví el embargo a través de una firma intermediaria. Revisé los datos. La propiedad había sido transferida, ahora figuraba solo a nombre de Douglas y Linda Whittaker. Una nota legal al pie decía, reclasificado como donación intrafamiliar, bien conyugal según anexo C. Me quedé mirando la pantalla hasta que el cursor parpadeante me sacó del trance. Cerré la pestaña, silencié la bandeja de entrada y tomé la taza de porcelana desconchada, de la que había estado bebiendo toda la semana. Uno de los bordes tenía una grieta tenue, lo justo para notarse al pasar el dedo. No cortaba, pero se sentía. No es precisamente alguien que uno quisiera en un ambiente médico, murmuró Natalie una vez en la mesa, cortando su filete sin levantar la vista. Papá no la corrigió. Mamá le rellenó la copa. Hay silencios que no vienen de la ausencia, sino de ser borrada como cuando se pasa tinta encima tantas veces que el nombre original desaparece. Y en ese silencio entendí algo simple. No es que se olvidaran de incluirme. Recordaron con toda claridad a quién no querían en la mesa. Antes pensaba que si me mantenía lo suficientemente callada, eventualmente me dejarían entrar. Cuando tenía 16 me puse el vestido azul asiano que mamá encontró en rebaja en Pendleton. Me lo sostuvo contra los hombros y dijo, «Este disimula los brazos». Asentí tratando de no cambiar de postura. Esa noche me quedé en el pasillo fuera del auditorio viendo a Natalie recibir su tercer premio académico del semestre. «Al menos eres educada», murmuró papá mientras se ajustaba la corbata. Recuerdo que el broche en mi cabello se aflojó, pero no lo arreglé. No quería interrumpir. Tomé el SAT 2 veces. Pasé las vacaciones de primavera haciendo tarjetas de estudio, aunque lo único que quería era terminar la página web para una señora que vendía jabones artesanales. Cuando le enseñé a mamá los puntajes de práctica buenos pero no brillantes, ella abrió el refrigerador y sacó la leche. «Vas a tener que esforzarte más, si quieres algo mejor que un colegio». Después de irme, le escribí una carta. Nada largo ni dramático. Solo una hoja doblada con cuidado con una flor, no me olvides prensada que recogí del sendero del parque donde ella solía caminar sola los domingos. Puse mi dirección de remitente. Pasaron los meses. El buzón siguió en silencio. Cuando Natalie fue aceptada en el programa de residencia en Seattle, le mandé una tarjeta de una boutique cerca de mi departamento. Tenía detalles dorados en los bordes y una nota escrita a mano por dentro. La firmé sin adornos, sin títulos. Al día siguiente subió una foto en grupo. Gracias a las personas que de verdad importan. Ese invierno transferí una pequeña cantidad para reparar la gotera del techo en la casa de Clover Street. El depósito se hizo desde una cuenta a nombre de un tercero que Robert Kane me ayudó a abrir. La siguiente vez que llamé mamá dijo, alguien de buen corazón nos echó la mano.
La vida solita se acomoda. Y cambió de tema antes de que yo pudiera decir algo. Nunca la corregí, ni cuando dijeron que el banco había sido un milagro, ni cuando brindaron por el esposo de Natalie por mantener a la familia a flote. Yo seguí mandando cosas, en silencio, con eficiencia, siempre a través de otros. A veces pienso que amaban más el misterio que lo que alguna vez pudieron amar la verdad. Y tal vez eso es lo que debía haber visto antes, que por más cuidado que pusiera al armar las piezas, nunca hubo intención de dejarme espacio en el retrato. Hay nombres que desaparecen sin necesidad de ser borrados. El día que cumplí 17, encontré una caja sobre la mesa del pasillo envuelta en papel floreado con las esquinas mal pegadas. Adentro venía una libreta de tela con las hojas ya amarillentas en las orillas y las iniciales de mi madre apenas visibles en la contraportada. Ella señaló con la cabeza mientras limpiaba la encimera. Úsala para planear algo útil. Tal vez la maestría si ya te vas poniendo en serio. Esa noche Natalie abrió una cajita de terciopelo con broche plateado. Un collar delgadito delicado, inconfundiblemente de Tiffany's, descansaba sobre su clavícula antes de que alguien terminara de cantar. Nadie me preguntó si me gustó el pastel. Una vez vi la tarjeta navideña de la familia pegada en el refri de la tía Mira. Leí el mensaje 2 veces antes de notar lo que no cuadraba. Con cariño, Douglas, Linda, Natalie, Matthew, Jacob y Lily. No faltaba una coma, faltaba yo. La primera vez que alguien me pagó por mi trabajo, imprimí el comprobante y lo puse en el refrigerador como si fuera dibujo de kinder. Traía mi nombre, Ruby Whittaker. Servicios de desarrollo web, pago recibido. Vi a mamá escanear el papel antes de doblar la lista del súper justo al lado. Está bien tener un ingreso extra, pero que no te distraiga de lo importante. La ventanilla del GEMAT se cierra rápido. Una vez en una carne asada familiar, el tío Thomas se acercó entre mordidas de chorizo y me tocó el hombro. ¿Tú qué haces otra vez? ¿Ayudas a Natalie en su clínica o nomás estás de reemplazo? Sonreí a medias y alcancé la mostaza. Él no esperó respuesta. En esas reuniones yo era un relleno presente para no ser grosera callada, para ser fácil de olvidar. Aprendí a medir el silencio por peso, a ocupar solo el aire justo para no incomodar. Esa habilidad se me metió como la respiración hasta que incluso mis propios logros sonaban como ruido de fondo. Hay una chaqueta en el fondo de mi closet, la misma que usé en cada evento familiar durante 3 años. Las costuras siguen firmes, aunque el forro ya se empieza a deshilachar. Hace mucho que no la uso, pero no me atrevo a regalarla. Es lo único que nunca cambió de tamaño, incluso cuando yo sí lo hice. Hay cosas que no se rompen hasta que las usan como si nunca hubieran sido tuyas. El mensaje llegó sin aviso. Solo el nombre de Rachel y una captura de pantalla, un fragmento de un boletín estatal de educación. El título decía Innovando el currículo cívico para la próxima generación. Un marco teórico por el Dr. Douglas Whittaker. Los párrafos me eran familiares. Oración por oración, coincidían con la estructura que yo había construido durante 6 meses. Un lenguaje que reescribí decenas de veces términos equilibrados entre claridad y profundidad. Ahí estaba impreso solo bajo su nombre. Pasé de largo las citas, cada una más absurda que la anterior. Notas al pie que apuntaban a revistas que él jamás había leído. La última línea lo acreditaba por haber desarrollado un modelo llave en mano para implementación estatal. Ni una mención a CraftLogic. Ningún colaborador técnico listado. Ningún reconocimiento. Marqué el número que no había usado en 4 años. Contestó al segundo timbrazo. Si esto es por el borrador, no seas melodramática. No dije nada. Necesitaban un nombre con peso académico. Una voz con experiencia. ¿Lo entiendes? Escuché el crujido de un periódico al doblarse. De todos modos te pagaron, no hiciste tu donativo. Deja que los adultos presenten los resultados. Observé el vapor de mi taza dibujar un anillo delgado donde tocaba la mesa. El borde tenía una mancha tenue de una bolsita de té vieja, una que nunca fregué por completo. Una falla pequeña que nadie nota. Hasta que se extiende. No te hagas la sorprendida. Tú nunca lo hiciste por el crédito, ¿verdad? El silencio entre nosotros duró más que la llamada misma. No colgué de inmediato, solo dejé el celular al lado de la taza
y lo dejé ahí con la pantalla aún encendida. Una vez le dijo a un salón lleno de padres que la integridad era la base de la democracia. Me acuerdo, estaba de pie con las manos entrelazadas, voz firme, solapa del saco bien alineada. Yo tenía 12, le creí. Lo que construí nunca fue por aprobación, pero ahora incluso las piezas que entregué de buena fe habían sido reclamadas reenvasadas y hechas desaparecer. Hay una diferencia entre no ser vista y ser borrada. Una es callada, la otra intencional. Algunos finales no llegan con portazos, solo dejan de pedirte que te quedes. Escribí el mensaje a las 7:43 a.m. El cursor parpadeó un rato antes de que presionara enviar. Cancelar todos los pagos recurrentes con efecto inmediato, sin asunto, sin explicación. Robert sabría qué hacer, siempre lo sabía. Abrí la consola de clientes, 3 pestañas marcadas como confidenciales. La primera contenía las transferencias de Spring Hill Holding, depósitos regulares bajo el nombre de Apoyo del Legado Fiduciario. Eliminé la automatización y firmé la orden digital de revocación. La plataforma se actualizó como si no se hubiera dado cuenta. La segunda pestaña era Brightstone Consulting. Busqué el registro del contratista Douglas Whitaker, consultor en currículo cívico. Pago mensual $2,000. Me detuve un segundo de más, luego hice clic en terminar con causa. El menú desplegable no preguntó qué tipo de causa. En la tercera pestaña, el archivo de becas vi sus nombres Jacob y Lily Winters aún marcados como activos bajo la subvención educativa. Desmarqué ambas casillas, luego seleccioné No renovar. El sistema mostró una confirmación cortés. Los cambios han sido guardados. No dije una sola palabra. Para la tarde, un mensaje apareció en mi bandeja de entrada personal. El nombre de mi madre. El banco dice que falta el pago. ¿Se habrá trabado algo? Por favor, revisa. Sin signo de interrogación, sin saludo. Solo una petición dirigida al ayudante invisible. Luego vino Natalie por mensaje de voz. La escuela dice que no aparece el pago de las colegiaturas de los gemelos. Puedes arreglarlo sin gracias, sin reconocimiento, sin entender que ese dinero nunca fue libre. No devolví las llamadas. No expliqué ni advertí. No pregunté si estaban bien. Solo abrí las ventanas, dejé que entrara el aire del mar y cerré la laptop con ambas manos como si estuviera cerrando la última página de un capítulo largo y silencioso. Había un platito de cerámica con una esquina rota en el estante sobre el fregadero. Había querido reemplazarlo desde hacía meses, pero nunca lo hice. Guardaba bolsitas de té, unos clips y una tira de fotos de una conferencia tecnológica de la que nunca hablaba. Pasé el pulgar por el borde hasta que se atoró. Mi papá solía decir, los adultos de verdad no se rinden en silencio, enfrentan las cosas. Pero yo ya no necesitaba enfrentar a nadie. No me le estaba alejando de una pelea. Me estaba alejando de la necesidad de que me invitaran a ella. Hay lugares que solo se vuelven habitables cuando los dejas en los huesos. La casa en Clearwater siempre se sintió como si fuera de alguien más. Sábanas de vacaciones. Relojes de pared que sonaban un poco demasiado fuerte. Un cartel plastificado en el refri que decía «Recordatorios de salida». Lo despegué de una sola pasada y lo guardé en un cajón que no pensaba volver a abrir. La primera semana dejé las ventanas abiertas aunque el aire se volviera cortante. Olía a sal y toronja y eso me parecía honesto. Elena llegaba cada mañana con su cuaderno de bocetos y muestras de tela enrolladas moviéndose como si ya conociera mejor que yo cada rincón de la casa. Tocó una esquina de la sala y murmuró, aquí va madera. No oscura, no rústica, solo limpia. Asentí aunque no estaba segura de qué estaba aceptando. Pintamos todo de blanco, no por minimalismo, sino por silencio. Las encimeras de la cocina eran de piedra sellada con vetas suaves y frescas al tacto. Cada mañana pasaba la mano por el borde mientras servía el agua. No abría la laptop. No revisaba el panel del despacho. El mundo podía seguir girando unos días sin mí. Revolvía té suelto en agua caliente con la misma cuchara de madera que traje de Portland, el mango ya liso por tantos amaneceres en soledad. En el estante superior del closet de blancos encontré la bufanda que usaba para las juntas de fin de semana.
gris claro. Un pequeño desgarre en una esquina. La alicé, la doblé 2 veces y la guardé en una caja sencilla con la etiqueta por ahora. No para tirar, no para mostrar. El día que se fue el último mueble viejo, coloqué una sola silla junto a la ventana que daba al este. Sin cojín, sin banquito, solo un espacio para sentarse y mirar. Desde ahí veía cómo la luz cruzaba el piso como si no tuviera prisa. Esa tarde llegó un mensaje de texto. Sin saludo, solo: si todavía estás en el estado, podrías ayudarnos con los formularios de la nueva escuela de los gemelos. No contesté, no porque no supiera qué decir, sino porque por fin lo sabía. La quietud no es falta de movimiento, es decidir dónde termina. Hay regresos que suenan menos que las despedidas. Solo empiezas a ver nombres otra vez en pantallas en notificaciones en las partes de tu vida que antes ignoraban. La línea del asunto decía: llámame cuando puedas, mamá. Sin puntuación, sin calidez, solo la distancia justa para parecer educada. Llamé esa misma tarde. El sol ya se había escondido detrás de los árboles de toronja, dejando sombras largas en el piso. Su voz llegó como una bolsita de estática envuelta en cortesía suave. Hubo algo con el banco. No es urgente, solo un detalle raro. La hipoteca no se procesó este mes. Probablemente fue una falla del sistema. Estiró la palabra falla como si al decirla lo bastante despacio yo pudiera olvidar cómo solían llegar los pagos. Si tienes tiempo, échale un ojo, solo para que todo siga en orden. No mencionó los formularios de beca que había anulado, ni el contrato que cancelé, ni la ausencia de mi nombre al final de las líneas de depósito mensual. Escuché con la mano apoyada en el borde de mi taza de té. El calor ya se había ido dejando un anillo tenue y el aroma suave de lavanda. Ella siguió hablando con un tono que flotaba justo encima de lo casual, como si fuéramos vecinas, comentando el pronóstico del clima. Le dije que lo revisaría. Luego terminé la llamada. 2 días después, Natalie mandó un mensaje sin saludo. Estoy tratando de que los gemelos sigan inscritos hasta otoño. Puedes cubrir otra vez la colegiatura este trimestre sin contexto, sin pausa, ni siquiera la pretensión de una conversación. Solo una tarea esperada y no reconocida. Está bien si no puedes, agregó después, pero de verdad necesitan estabilidad. A su edad la inconsistencia les afecta. Leí el mensaje, no una sino 3 veces. Después dejé el celular boca abajo y no lo volví a tocar hasta la mañana siguiente. Fui a la cocina y abrí el cajón donde guardo los sobres viejos, los que usaba para enviar documentos de la refinanciación de su casa. Etiquetados con orden, todavía sin usar. En el fregadero quedaba una cuchara del desayuno, el mango con una línea de miel seca que no limpié. La dejé ahí. No me buscaron porque algo cambió. Me buscaron pues porque algo se detuvo. No era a mí a quien querían de vuelta. Era pues a la versión de mí que no pedía nada, no costaba nada y daba siempre a tiempo. Esta vez les di justo lo que me dejaron: silencio limpio, sencillo y sin negociación. No todo cambio se ve como progreso. A veces solo se siente más callado frente al espejo. Mis mañanas se habían vuelto predecibles. Una tetera, una taza, una respiración sostenida un poco más que la anterior. Me sentaba en el piso con las piernas cruzadas frente a la ventana del este, las palmas abiertas, sin app, sin mantra. Solo quietud entre el sonido y el movimiento. La taza que usaba tenía una astilladura leve, junto al asa, una ruptura limpia, alisada por el tiempo, no por pegamento. No la reparé. Seguía conservando el calor. En el trabajo, la nueva oficina no tenía eco. Rachel manejaba la logística de proveedores, como si hubiera nacido para equilibrar el caos. Jared convertía pizarras en diagramas que hacían creer otra vez a los desarrolladores. Dominic nunca levantaba la voz, pero cada revisión de código que tocaba salía impecable. No esperaban milagros de mí, solo dirección. Y se las di sin explicar el peso que traía detrás. En las reuniones la gente preguntaba a qué me dedicaba. Yo respondía siempre igual: desarrollo sistemas backend para pequeños negocios, sin discurso, sin currículum, sin disculpas. No me encogía, pero tampoco me inflaba para compensar. Un jueves, Caleb llegó con mangos frescos y un libro que pensó que me gustaría. No explicó por qué. No se quedó mucho tiempo.
Antes de irse se paró junto al borde del porche y miró hacia la línea de la cerca. ¿Alguna vez piensas en lo que cuesta ser entendido? No respondí. Él no insistió. Nunca me preguntó por la universidad, ni por aceleradoras de startups, ni por la familia. Una vez me entregó un papel doblado con solo 2 líneas. ¿Qué aspecto tiene el descanso para ti? Y te permites tenerlo. En la librería del centro vi mi nombre en una revista metida entre publicaciones de negocios y revistas de estilo de vida. Una foto borrosa mía en una conferencia que apenas recordaba. El pie decía, la arquitecta silenciosa detrás de Craft Logic. La frase destacada, no construí esto para demostrar nada. Lo construí para no tener que explicar quién soy. No compré la revista. La dejé boca abajo sobre el estante. Ya en casa regué la lavanda y quité el polvo de los marcos de las ventanas. La bufanda que doblé hace semanas seguía en su caja intacta, pero no olvidada. Nadie necesitaba escuchar en qué me había convertido. La vida que tengo no hace ruido. Simplemente no necesita disculparse por ser mía. Algunos finales no requieren testigos. Solo una línea trazada con cuidado y sin intención de regresar. Escribí la carta a mano, no por nostalgia, sino porque la impresora se atascó de nuevo y no quise arreglarla. Usé una hoja de un viejo blog que guardaba para notas que nunca envié. La doblé una sola vez, la metí en un sobre gris y lo sellé con una leve presión del pulgar. La dirección todavía me resultaba familiar. No puse remitente. Adentro escribí lo que tenía que escribirse. Esto incluye la terminación oficial del contrato de consultoría, la confirmación del cese de toda actividad financiera y el cierre de las cuentas auxiliares. Nada terminó con enojo. Terminó porque ya no vivo donde tú me colocaste. Dejé el sobre junto hasta la puerta hasta la mañana siguiente, luego lo dejé en la oficina de correos sin mirar al empleado. No pedí rastreo. No importaba si lo leían solo que hubiera sido enviado. Más tarde ese día hice fila en la oficina del registro civil llenando el formulario con tinta negra. Solicitud de cambio legal de nombre. En el espacio de motivo del cambio lo dejé en blanco. Ninguna explicación me pareció lo suficientemente sincera. Firmé el nuevo nombre con lentitud Ruby Stillwater. Encajaba, no porque sonara mejor, sino porque sonaba como algo que nadie más había elegido por mí. En casa abrí el cajón donde todavía descansaba la vieja tableta de correo esa, que antes vibraba con invitaciones reenviadas y confirmaciones bancarias. Desactivé la cuenta, borré la memoria y la guardé en una funda de tela. No la tiré solo, la puse fuera de alcance. Sobre mi escritorio había un portarretratos que no había tocado en meses. La imagen mostraba una cena navideña a la que nunca asistí. La saqué con cuidado y la reemplacé con una fotografía que Rachel me regaló el otoño pasado, una toma espontánea del equipo de Florida el día del lanzamiento. Nadie posaba. Todos estaban construyendo algo. Las personas no se cambian el nombre, a menos que estén huyendo de algo, dijo mi papá una vez hojeando una revista, como si sus palabras no cortaran. Tal vez tenía razón, tal vez sí estuve huyendo, pero ahora ya no. Ahora me le estaba nombrando a mí misma por primera vez. No necesitaba una ceremonia, ni una disculpa, ni un cierre que ellos pudieran entender. Necesitaba espacio, y esta vez me lo había dado yo sola. Hay mañanas que se sienten ganadas, aunque nadie más las note. Abrí los ojos antes de que el sol atravesara por completo las persianas. La luz no entró de golpe, se fue desplegando lenta y delgada como una hoja que se pasa sin ruido. No busqué el celular. Lo dejé donde estaba boca abajo sin tocar. Ya no había nada urgente esperándome ahí. El suelo estaba frío al pisarlo. Caminé por la cocina sin encender las luces. La tetera tardó más de lo normal en calentar, pero no me molestó. Desenvolví la bolsita de té de manzanilla que me mandó Alicia con una etiqueta escrita a mano. Para cuando quieras que el silencio se sienta lleno. La tetera de porcelana blanca aún tenía una grieta fina en la tapa no rota, solo marcada. Ya no la veía como un defecto. Vertí el agua despacio, viendo el vapor curvarse hacia arriba, y coloqué la taza en la mesita de madera junto a la ventana. Al lado estaba un cuaderno de pasta de cuero. En la primera hoja, solo una línea escrita semanas atrás, con tinta que apenas había palidecido: no vivo para ser aceptada.
Vivo para soltar la verdad. Anoche Caleb trajo pan y un frasco de mermelada de jengibre hechos por él. La mesa del patio se llenó de voces jóvenes, inciertas, decididas. Los becarios compartieron rebanadas de pan de elote y relatos que no empezaban con títulos académicos. La primera vez que presenté mi proyecto, me dijeron que sonaba demasiado ambiciosa. Busqué en Google cómo hacer una factura porque me dio pena preguntar. Mi primera clienta fue mi vecina. A ella todavía le mando muestras gratis. Nadie preguntó dónde estudiamos. Nadie dijo qué resiliente eres. Solo escuchamos. Esta mañana abrí el cuaderno otra vez y saqué una carta del bolsillo trasero. La letra era clara, de mi mamá. La última que me envió. No la leí. La doblé una vez con cuidado y la guardé detrás de la tapa. No por rencor, sino porque ya no decía nada que necesitara saber. Afuera, la lavanda se inclinaba levemente con el viento. Corrí la silla apenas lo suficiente para sentir el sol en las piernas. La tela de mi blusa se pegaba un poco a la espalda, pero no me moví. Sostuve la taza con ambas manos, no por consuelo, sino porque estaba tibia y yo estaba quieta. No había llaves sonando, ni correos parpadeando, ni voces explicándole a nadie quién era yo. No necesitaba ser más que ese instante, y tampoco era menos.